Ahí está. Bueno, empezamos. Entonces, como les decía, la vida es no lineal y muchas cosas son, en realidad, la mayoría de las cosas son no lineales. Y cuando hablamos de teoría lineal es porque consideramos un rango de operación en donde el elemento lo podemos considerar lineal o linearizamos el sistema o el elemento o la ecuación que lo define para poder tratarlo lineal. Pero esa linealidad vale para cierto rango de utilización del elemento, ¿no? A veces ni siquiera se puede hacer eso y hay que tratar el tema como puro, como no lineal. Entonces, toda la teoría no lineal obviamente se empezó a desarrollar en los años 60, 70, explotó, está relacionado con muchas áreas del conocimiento, con la teoría de la complejidad, está relacionado con teorías matemáticas bastante complejas, con la topología, está relacionado con fractales, eh, está relacionado, hay muchas cosas que forman toda la teoría de complejidad y teoría no lineal. Existe el control no lineal, existe el circuitos no lineales, el análisis de circuitos no lineales. eh, o sea que hay todo como un corpus de conocimiento que, digamos, está eh, preparado para tratar estos sistemas. En particular hay una materia en la facultad que se llama sistemas dinámicos no lineales o algo así, que trata todos estos temas no aplicados en particular a la ingeniería eléctrica, sino que en general, así que está muy buena. Yo este año, este cuatrimestre me había anotado para hacerla y no pude, la verdad, pero está muy buena. Eh, Esa es la teoría moderna del análisis no lineal. Nosotros vamos a apoyarnos bastante en un enfoque más gráfico, que es el enfoque que nos permite como por lo menos captar algunos, algunos formas de respuesta que tienen los sistemas no lineales, sin ahondar tanto en complejos análisis matemáticos. Entonces, una clasificación posible de los parámetros, es decir, RLC, ¿no? O que pueden ser constantes, ¿m? Lo cual implica que son lineales, ¿no? O pueden ser solo dependientes del tiempo, que es decir, varían con el tiempo. ¿M? Esos circuitos que varían con el tiempo se llama, hay un análisis especial en algunos libros de eso. Y esos todavía se pueden tratar casi como lineales, se llaman convencionalmente no lineales. ¿M? Y después están donde los parámetros, por ejemplo, la resistencia, depende a su vez de la tensión aplicada a ella o de la corriente que circula por ella. Esas son muy no lineales, ¿no? Son sistemas muy no lineales. Y en el libro este que les comento, el libro ruso Nitushil Strahov, creo, se llaman intrínsecamente no lineales. Y por supuesto está el caso más general, donde depende del tiempo, de todos los parámetros, ¿no? Pero bueno, ese caso es muy difícil de tratar y bueno, por supuesto cuando ya te vas para este lado, ya tenés que empezar a recurrir a un análisis numérico de las cosas. Además, otra clasificación posible es que los circuitos, como siempre, igual que los lineales, pueden ser de corriente alterna o corriente continua. Y además, un estado permanente o estado transitorio. En este clase nos vamos a centrar en estado permanente. Las variables de interés, en general, las que dependen del tiempo, son las tensiones, el flujo, la carga. ¿Mm? Y, y quiero decir, las variables dinámicas, las variables que dependen del tiempo. Y la relación entre las minúsculas, por ejemplo, tensión y corriente, obviamente es la resistencia. Entre el flujo y la corriente es la inductancia, entre la carga y la tensión es la capacidad. ¿Qué pasa?
cuando un parámetro depende del tiempo, que eran los convencionalmente no lineales, ¿no? Entonces vos, por ejemplo, tenés una resistencia, una inductancia, y a medida que pasa el tiempo, la resistencia varía. Pero si vos te fijás un tiempo fijo, el parámetro mantiene su linealidad. ¿Mm? Eso es importante, o sea, son como fotos del parámetro. El parámetro es lineal en diferentes tiempos, ¿no? La relación de Ohm se cumple, ¿eh? Eso sigue valiendo, ¿no? Eh, en el caso de la inductancia, la tensión es la derivada del flujo, ¿no? Entonces, lo único que tenés que tener en cuenta acá, que como el inductor depende del tiempo, es una función compuesta, entonces tenés que, cuando derivás, tenés que considerar esta relación, ¿no? La utilidad de pensar que estos son como fotos en función del tiempo es que todavía les es aplicable el principio de superposición. ¿Mm? Veamos cómo sería esto. Eh, por ejemplo, vos tenés una termoresistencia, o sea, una resistencia que se calienta, por ejemplo, en las bombitas que se usaban antes, en las lámparas incandescentes, se calentaba, entonces cuando se calientan, la resistencia varía. ¿Mm? Si vos medís la resistencia fría de esa lámpara, por ejemplo, te da 56 ohms. Si la medís caliente, te da 800 ohms. ¿Mm? Ahí tenés un ejemplo, un parámetro que varía con el tiempo. ¿Mm? Varía en dos tiempos diferentes. Entonces, por ejemplo, cuando está fría, la resistencia tiene esta pendiente. O sea, la resistencia tiene este valor y la curva esta tiene esta pendiente, es la recta. Después pasa de tibia a caliente y va variando, ¿no? ¿Mm? Ahora, ¿cómo analizamos este circuito? Entonces, vos tenés una tensión alterna aplicada a un circuito con ese parámetro variable, ¿no? Una tensión eficaz, ¿no? Y tenés la relación entre la tensión y la corriente, ¿no? Que sería esta, ¿no? Sería la resistencia. ¿No? Entonces, fíjense que el eje vertical coincide en ambos gráficos, ¿no? Esta relación es la que esta relación es la que te da, eh, es dato del parámetro. ¿No? Y esta curva es la curva que vos le aplicás a la resistencia, la tensión. A mí me interesa la corriente, entonces yo voy a poner la corriente, fíjense el eje horizontal acá coincide este con este, ¿no? Y a mí me interesa la corriente. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Voy a agarrar un valor de tensión de acá y me voy a ir a entrar a la curva esta. ¿No? Quiere decir que para este valor de tensión, que es el mismo que este, ¿no? Llego a chocar la recta de la resistencia a, 200 a esta temperatura, digamos, ¿no? Y de ahí bajo, ¿no? No me va a salir. ¿Eh? Voy para allá, ¿eh? Voy para allá para encontrar para este tiempo t, tiene que estar por acá, el tiempo t. Es el mismo tiempo, ¿no? Este es el mismo tiempo que este. Entonces, para ese tiempo voy a encontrar un punto, ¿eh? De la curva que sería, por ejemplo, para este punto, voy a encontrar este punto de la corriente en función del tiempo. ¿Mm? Si yo lo hago para varios puntos, voy a poder relevar toda la curva verde. ¿Me siguieron hasta ahí, Sí. chicos? ¿Sí? Yo no entendí la parte del tercer gráfico. Corriente en función del tiempo, es lo que yo quiero averiguar. Sí, pero vos bajaste la flechita que va para abajo, es que, o sea, ¿cómo sabes dónde choca, digamos? No, 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 es lo que te digo. Este Ah, punto, agarrás la parte del el, tiempo perfecto, el tiempo, claro, el tiempo es sí, el punto común, del ¿entendés? primer gráfico. Claro. Entonces vos vas relevando la curva verde. Y si vos ponés otra tensión, aplicás una tensión para una tensión menor, ¿eh? Vas a tener ponele, como vimos antes, una
curva diferente, ¿eh? Una recta diferente para la resistencia, y vas a poder construir otra curva verde, que sería la corriente en función del tiempo, ¿no? Pero fíjense que ambas curvas son sinusoidales igual que la tensión de entrada. La corriente de salida es sinusoidal, ¿no? ¿Por En qué este caso. cambias la tensión? No, 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 estoy haciendo, o sea, considerando qué pasa a tensión variable. Ok. ¿Y ¿Mm? por qué a tensión variable también cambiamos la curva de la resistencia? Por esto. ¿Mm? Estamos viendo qué pasa si está fría, tenés esta curva. Si está tibia, porque vos tenés una tensión diferente, tenés otra resistencia. La tensión aplicada está relacionada con la temperatura de la resistencia. Yo pensé que la temperatura tenía que ver con respecto a cuánto tiempo estuvo la resistencia a una determinada tensión constante. Bueno, eso puede ser, es otro análisis, pero en este caso es una diferente tensión, porque yo quiero relevar cómo me varía la corriente en función Ok. de la tensión en función de la temperatura. Esto es el funcionamiento de la termoresistencia. ¿Mm? Entonces, bueno, lo mismo puedo hacer con varias tensiones, ¿no? Y cada corriente tiene su valor eficaz. Tenés valores eficaces de las tensiones aplicadas y valores eficaces de las corrientes aplicadas. Entonces puedes relevar esta curva de tensiones eficaces a corrientes eficaces. Y vean que es no lineal. ¿Mm? A pesar de que las rectas en diferentes tiempos era lineal, la relación entre valores eficaces en la resistencia es no lineal. ¿Mm? Para cada valor de tensión, vos tenés un valor de corriente eficaz, ¿no? Bueno, este es un ejemplo de aplicación o digamos de que vos todavía para cada tiempo pudiste, o para cada tensión aplicada, pudiste aplicar la linealidad, pero después cuando juntás todo, la relación entre valores eficaces es no lineal. Para el caso intrínsecamente no lineal, ¿no? eh, que era en los casos en que, por ejemplo, el parámetro dependía de la tensión eh, o de la corriente que circulaba por él, ¿eh? Ahí la relación es no lineal entre valores instantáneos ya directamente, ¿eh? Y un caso particular, por ejemplo, de entre tantos que hay, es el diodo, ¿no? Un caso particular, ¿por qué? Porque el diodo hay una relación no lineal entre valores instantáneos y una relación lineal entre valores eficaces. ¿Mm? Entonces esto está relacionando valores, relación de valores, digamos, estamos relacionando qué pasa con la relación entre valores instantáneos de las variables y qué pasa con la relación entre valores eficaces de las variables. ¿Mm? Acá, en este intrínsecamente no lineal, ya no podemos aplicar superposición. Veamos un ejemplo. Por ejemplo, tenemos elementos resistivos no lineales, pero en corriente continua. ¿Mm? El primer método para analizar, fíjense, hay una resistencia lineal y una resistencia no lineal. Acá le estoy aplicando corriente continua, o sea que acá se tienen que limitar a pensar que esto es, qué sé yo, un volt, por ejemplo, aplicado constante a la resistencia. ¿Cómo responde el circuito que tiene una resistencia no lineal? Bueno, siempre tienen que pensar en cuál es la curva de cada elemento. La curva de la resistencia lineal es una recta fija, acá fija, o sea, no depende del tiempo, pero la resistencia, la relación entre corriente y tensión, acá digamos, no es cuestión de eficaz o no eficaz porque es continuo, la relación entre valores de corriente y tensión es no lineal para la segunda resistencia. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la corriente que circula? Bueno, la corriente que circula lo pueden calcular
sabiendo, así como ustedes ya lo hicieron en los circuitos magnéticos, que estas dos resistencias están en serie, por lo tanto tienen la misma corriente, y el gráfico que podríamos sacar de esto es un gráfico de de la suma de las dos resistencias, suponiendo un valor fijo de corriente. ¿Mm? Como la corriente es común a las dos, ustedes dicen, bueno, la corriente, este tramo N, ¿m? Más este tramo MP, o sea, este tramo MN más MP, lo sumo y me da el tramo MQ. ¿M? Porque estoy sumando las dos curvas para igualdad de corriente. Eso lo hago para varios puntos, ¿no? Y si lo hago para varios puntos, eh, gráficamente, me va a dar la curva verde. Eso no está en escala, pero es así, digamos. Imagínenselo que está bien. Digamos. No sé si es correcta esta suma, pero para dibujarla, para que se entienda, para que me entre, la dibujé así. Pero la idea es sumar este tramo más este tramo, más este, hasta acá, y ahí me va a dar desde acá hasta acá. ¿M? Y así para cada puntito. ¿M? Bueno, entonces una vez hecho eso, yo puedo entrar a el valor de la tensión dato, ¿no? El valor de la tensión dato, subo por la curva hasta que choco con la curva total, la curva suma, y voy a calcular el valor de la corriente que circula por el circuito. ¿Eh? Entonces ahí tienen una manera de calcular gráficamente la corriente circulante. ¿Entendió? Y si nadie me dice nada, se pone en Sí, mute. sí. Sí, Tardo en sacar el micrófono por eso. No, no, no claro. hay problema, no hay problema. Si no me contestan es que supongo que no hay ninguna duda. Hay un segundo método que usan más los electrónicos, que es utilizando la recta de carga. La recta de carga sería la recta para la resistencia, digamos, haciendo variar la resistencia entre la resistencia de carga, la resistencia lineal, ¿no? Resistencia de carga y hasta el valor de la resistencia infinito, o sea, el vacío. Desde RL hasta el vacío. Entonces, si ustedes en este punto tienen el valor completo de la resistencia, que sería, entonces la corriente en ese punto sería, como es continua, es la tensión dividido la resistencia. Ahora, si la resistencia es infinito, tenés vacío, no tenés corriente y tenés este punto. ¿Mm? Entonces, todo esto sería la recta de carga para esta variación de la resistencia del circuito. Y acá pones lo mismo que antes, pones la resistencia no lineal, la curva representativa de la resistencia no lineal. Entonces, ya adivinaron, ¿no? Donde se cruzan es el punto de trabajo. ¿Qué quiere decir? Como esta es la recta de carga, cuando se cruza con la resistencia no lineal, la resistencia esta recta, este sería el punto de trabajo del circuito. Entonces, en ese punto ustedes tienen esta corriente, que sería la corriente solución, o sea, la corriente que va a circular por el circuito serie. ¿Mm? La caída de tensión en la resistencia no lineal es esta, y la caída de tensión en la resistencia lineal es esta, ¿no? Por resta, ¿no? Entonces, la suma de las dos caídas de tensión va a ser la tensión aplicada por Kirchhoff. Si ustedes aplican otra tensión, o sea, si varían la tensión de acá a acá, ¿no? Bueno, la curva de carga variará, la posición de la corriente, la solución de la corriente variará, será esta, y pueden calcularla para diferentes puntos o para diferentes tensiones aplicadas. ¿Mm? Bueno, otro ejemplo, pero ahora dos resistencias no lineales. ¿Mm? Para dos resistencias no lineales tienen el método, digamos, el primer método, pueden aplicar también el de la suma de las curvas, pero acá le estoy mostrando el segundo método, que es el mismo enfoque, ¿no? Acá lo que tienen que hacer es,
bueno, ustedes tienen las dos curvas, ¿no? Y como hicimos en el caso de la recta, porque en este caso era una sola resistencia lineal, la otra era no lineal, lo que hicieron acá es, fíjense, si ustedes vamos acá, ¿eh? Hicieron digamos, tienen que hacer el espejado de la curva, o sea, esta curva era así, para allá, ¿no? Era una recta, para la resistencia, y ahora la tienen que espejar, fíjense, con respecto a U0. ¿Digo bien? Eh, sí, digamos, en U0, que sería la tensión aplicada, fíjense que crean la recta de carga, ¿va? Es básicamente lo mismo que hicieron. En el caso de la resistencia lineal, lo tienen que hacer si fuera no lineal. Fíjense que este es U0, y ustedes a partir de acá trazan la recta de carga, que no es otra cosa que la curva de la resistencia no lineal 2, 2, pero espejada con respecto a el U0. ¿Mm? Si ustedes lo quieren ver de esa manera, o sea, la recta que en realidad es así, o la curva que en realidad es así, pero desplazada para este lado, ¿no? En realidad sale acá, así, ustedes la espejan con respecto a U0, ¿eh? Y donde se cruza, que no es el punto este, ¿no? No es el punto este, porque este es simplemente un punto de donde las caídas de tensión son iguales, pero no es el punto de trabajo. El punto de trabajo es este, o sea, el punto que les va a dar la solución del problema. Ojo que este no es la solución del problema. La solución del problema es este punto A, solución. ¿Mm? Y bueno, nuevamente tenés la caída en la resistencia no lineal 1 y la caída en la resistencia no lineal 2. Ambas sumadas dan la tensión aplicada. ¿Mm? Entonces, acá hicimos una utilización del segundo método, pero cuando hay dos resistencias no lineales. También podemos hacer el primer método acá, o sea, tendríamos que agarrar estas dos curvas y hacer la curva suma, no sé cuánto dará, qué sé yo, dará a igualdad de corriente, tenemos que sumar todas las corrientes y vamos a ver que queda una curva rara, y después entrar a la tensión y ver qué corriente da. Eso siempre lo podemos hacer. ¿Se entendió? Sí. Bueno. Sí, sí. Igual, como siempre, tendremos que volver a repasar el apunte, pero bueno, por lo menos la idea. Ustedes piensen cómo sería una resistencia no lineal en paralelo con una resistencia lineal, cómo se resolvería, o dos resistencias no lineales en paralelo, o una resistencia no lineal en serie con el paralelo de dos resistencias no lineales, o sea, combinar serie paralelo o usar en paralelo. ¿Cómo tendrían que hacer la cosa? Para pensar. Bueno, definiciones útiles. Resistencia, así como resistencia podríamos hablar de inductancia, después lo vamos a ver, pero resistencia estática. La resistencia estática es, para el caso, esta por ejemplo es una curva de tensión y corriente, ¿no? Entonces vos tenés esta resistencia no lineal, ¿no? Entonces la resistencia estática es directamente el valor de la tensión dividido el valor de la corriente en cada punto. Y es una resistencia estática, significa, vos te parás en un punto y definís una resistencia. Por supuesto, para estos casos no lineales, la resistencia va variando punto a punto. Ahora, si hay una variación, hay una derivada. Entonces, podemos definir una derivada de esta curva, ¿no? Sería digamos, la tangente, ¿no? En cada punto, de manera de que uno tiene como un parámetro más para evaluar cómo varía la resistencia
sobre esa curva, ¿no? No es exactamente la variación de la resistencia estática, sino es llamada resistencia dinámica. ¿Mm? Fíjense que la variación de ambas, acá, ven, esta es la resistencia estática, esta es la resistencia dinámica, es distinta. ¿Mm? A medida que la corriente aumenta, ¿mm? La resistencia estática al principio se mantiene constante, después sube y termina en un valor, digamos, sube más lento, ¿eh? Y llega más o menos al mismo valor, y la resistencia dinámica aumenta mucho más rápido, ¿eh? Hasta que se satura y parece entender a un valor parecido. Ustedes dirán, ¿para qué sirve esto? Es un parámetro que puede, para un análisis de un circuito que tiene una resistencia variable, puede servirnos a analizar esto o puede servirnos a analizar esto. Bueno, una cosa interesante. Vamos a ver nuevamente estos grafiquitos, estos los vamos a ver mucho, de una curva, por ejemplo, una curva no lineal que está representando una resistencia no lineal, que sería esta, ¿no? Este. Esto te da el fabricante, ponele, te lo da. Y le aplicas una corriente no senoidal. ¿Mm? Digamos, le aplicas una tensión, le aplicas una tensión senoidal, que sería esta. ¿Mm? Le aplicas una tensión senoidal. Eso es el dato que vos tenés del circuito. Entonces, vos le aplicás y haces el mismo circuito, el mismo esquema, el mismo método que hicimos antes. Vas de un punto cualquiera de la tensión, entras a la curva de tensión corriente y salís, y para el mismo tiempo, por ejemplo, para este punto pi sobre 2 omega, ¿eh? Pi sobre 2 omega, determinás este punto. Y así lo puedes hacer para varios puntos, ¿no? ¿Y qué te da? Te da una curva deformada, o sea, te da eh, una corriente que no es sinusoidal. ¿Por qué? Esto es como el concepto fundamental de armónicos en la red. No sé si oyeron hablar. O sea, cuando vos tenés un elemento no lineal, que tenés muchos en la red, cuando una fábrica o una casa que tiene muchas computadoras, muchos elementos electrónicos, empieza a haber armónicos distintos de la frecuencia industrial en la red. O sea, digamos, la casa en ese caso inyecta armónicos de distinta frecuencia sobre la red de Denor. Entonces, esos Ernesto, armónicos, sí. en realidad, si nos, o sea, si lo pensamos de alguna forma, todos los elementos son no lineales, porque si están las resistencias, de acuerdo, o sea, si están mucho tiempo con, o sea, con la misma tensión, empiezan a cambiar su valor, No, entonces, no, 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 no. Para muchísimos estados de funcionamiento, el elemento es lineal. Si no, no se podrían hacer ningún análisis. De hecho, toda la electrotecnia que viste, ¿no? Es para teoría lineal. ¿Mm? Y se aplica perfectamente. Ahora, hay ciertos elementos que su no linealidad es tan fuerte que no permiten el análisis lineal. ¿Mm? Hay muchos ejemplos, ¿no? De eso, inclusive ejemplos viejos también, o sea, de cosas, elementos que eran no lineales, que tenían hierro, ¿no? En el núcleo, y son no linealidades magnéticas. Entonces eso introducía no lineal. Lo que pasa es que antes no se le daba bola a todo eso. Ahora sí, ahora Edenor no permite la inyección de armónicos de manera indiscriminada, ¿no? Hay un límite para que si no, Edenor lo multa a la fábrica y le exige que lo corrija. Sí, hay correctores de estas cosas, ¿no? Filtros, etcétera, ¿no? ¿los Eh, filtros los tiene que poner Edenor o la fábrica misma? no, la O sea, fábrica. ah, No, ok. la fábrica, la fábrica. No, Edenor te da, en teoría, una onda perfecta, ¿no? Pero si Edenor permite que cada usuario inyecte armónicos en la red,
tenemos un desastre, ¿no? ¿Eh? ¿Edenor te puede vender filtros de armónico? No, Hay que conseguirlos sí, aparte. Hay que comprarlos en Leiden. no sé, pregúntele a Jorge. A, No, no creo. a Scheinbaum hay que Eh, comprarle. No, no sé. No, porque es una fábrica para media y alta tensión, Leiden. No, no, no para baja, creo. ¿Mm? No, hay casas especializadas en esto. Tienen que contratar un ingeniero electricista, chicos. O a ustedes los tienen que contratar para corregir estas cosas, ¿no? Eh, Así como el coseno phi, que es otra cosa, ¿no? Tiene problemática con los armónicos, ¿no? Hay cosas que hay que controlar. El usuario tiene que controlar. Un usuario hogareño no, pero el usuario de una pyme o un lugar de oficinas, etcétera, tiene que controlar, porque Denor va, controla y detecta estos problemas y digamos, tiene el derecho de multarte o cortarte el suministro, digamos. No sé exactamente. y un edificio como Paseo Colón debe tener un montón de armónicas, ¿no? Por la cantidad de Puede máquinas ser, sí. y computadores. Sí, puede ser. ¿Y tiene algún filtro? No tengo ¿Tendrá idea. algún filtro No tengo idea. No tengo idea. para poder ir a chusmear? No tengo idea, Nicolás. No sé Ok. por qué crees que yo puedo saber eso. Digo. Eso es un tema de la facultad. Yo, imagínate, voy como de mi casa al trabajo, del trabajo a mi casa. Ok. No, la facultad no conozco, ni siquiera de Denor tengo idea del edificio de Denor, lo que hace, pero supongo que se cuidarán de estas cosas. Claro. ¿Eh? Yo traje este ejemplo porque, bueno, es un ejemplo que ven, la corriente se deforma, ¿entienden? Con las cosas no lineales. ¿Eh? Un elemento no lineal tiene la relación tensión-corriente no lineal y produce que la corriente que circula sea no lineal, a pesar de que la tensión aplicada es lineal. Perdón, a pesar de que la tensión aplicada es senoidal. ¿Mm? Esta corriente que ustedes ven acá, esta corriente deformada, eh, si ustedes la descomponen por Fourier, es es una serie de armónicos, ¿no? De diferentes frecuencias. Ahora, fíjense lo interesante acá. Se produce una componente de corriente continua, ¿ven? Se produce una componente de corriente continua, si ustedes la descomponen por Fourier, ¿eh? Como si hubiera un efecto de rectificación de la corriente, ¿no? Como si fuera una especie de rectificador no querido, ¿no? Bueno, otra aplicación antigua pero interesante, porque eran muy ingeniosos los ingenieros de antes, muy ingeniosos. Ojo con los libros viejos porque no No, todo no es, como los de ahora. no sé. Aclarás los de Eh, antes, por eso. claro, yo los de antes me refiero antes de mí, inclusive. O sea, estoy hablando de los ingenieros de los años 50, 40, 60. Cuando no existían las computadoras, los ingenieros tenían que pensar mucho, los ingenieros, los físicos, ¿no? Hoy por hoy, por lo que yo charlo con muchos colegas, doctores, gente que está en la academia y en la industria, digamos, el nivel de publicación cayó un poquito por el uso indiscriminado de la computadora. O sea, todo paper es mucha simulación, mucha, digamos, digamos, desarrollo sobre la computadora y eso antes no estaba disponible, entonces los ingenieros se veían obligados a desarrollar métodos matemáticos para resolver las cosas. Entonces, eh, era como digamos, no solo en ingeniería, en física, en matemática, hay como una idea general de que el nivel de publicación se redujo. Ahora, eso no quiere decir que no aparezcan gente capa y publicaciones extraordinarias. Estamos hablando estadísticamente, ¿no? La cosa. Eh, por eso digo que los ingenieros de antes, los libros de antes son muy fuertes, muy maravillosos, porque eh, había que estudiar las cosas muy profundamente, había que entenderlas muy profundamente, porque no estaba la posibilidad de
resolver con MATLAB, lo cual no significa que MATLAB sea malo, lo que pasa es que hay un abuso a veces de la solución numérica sin entender cómo debería dar y cómo tiene que dar, y sin poder evaluar los resultados de una manera informada. Entonces, vos podés usar un método numérico, tanto sea para resolver campos electromagnéticos como para resolver circuitos, pero siempre tenés que tener una teoría fuerte detrás. Entonces, si no, vas a usar los paquetes estos de una manera inconsciente o de una manera, digamos, no informada, sin saber lo que estás buscando y sin entender lo que te dio. ¿Se entiende lo que digo? Sí. ¿Mm? Yo lo que creo que lo que quiero transmitir es que la computadora es el último lo último que tiene que agarrar. Siempre tiene que agarrar el papel y lápiz antes y pensar. ¿Mm? Pensar lo que van a hacer, lo que tiene que dar, lo que están buscando y razonar sobre eso. Y después ir a la computadora a resolverlo. ¿Mm? Entonces, eso antes era muy fuerte, digamos, esa fortaleza que tenían los de antes, digamos. Por eso muchos libros hoy por hoy, como siempre les digo, no se han superado. ¿Mm? Bueno, veamos este ingenio, digamos. Es un estabilizador de tensión donde utiliza una resistencia no lineal que tiene esa forma rara, digamos, ¿no? Porque supongan que la resistencia no lineal exagerada tiene una parte que tiene una corriente constante a medida que varía la tensión. Entonces, obviamente, si frente a una variación de tensión, la corriente se mantiene constante. Es un estabilizador de corriente, ¿ven? En este rango, ¿no? En este rango la corriente es constante. ¿Mm? Entonces es una estabilizador de tensión. Les comento una cosa, cuando yo era chico, a pesar de que no soy tan mayor, teníamos lo que era un estabilizador de tensión. Era como para la tele, era una caja re pesada porque tenía una reactancia adentro, y que era la resistencia no lineal esta, ¿no? La impedancia no lineal, ¿eh? Y, y eso te prevenía, como el suministro era muy deficiente, cuando la tensión aplicada variaba mucho, esto te lo prevenía, digamos. Funcionaba más o menos así. O sea, te estabilizaba la corriente y permitía que la carga no recibiera una variación de corriente o, digamos, eh, Sí, que de no se manera. te frite la tele, La digamos. tele, claro, claro, claro. Eso te prevenía, ¿no? A veces me acuerdo que igual digamos, veías como la tele se jodía, pero bueno, muchas veces la variación de tensión no era tan grande y entonces el estabilizador se lo bancaba. El estabilizador de tensión era más así, porque era otro, o una cosa parecida, tenía una resistencia no lineal, pero con esta curva, el estabilizador de tensión. Entonces, frente a variaciones de corriente súbitas, este ingenio este aparato te mantenía la tensión constante, en un rango, ¿ah? En un rango determinado. Fíjense, Para los aparatos, ¿vos necesitas que la tensión o que la corriente esté estable? depende, Depende del depende, funcionamiento del claro, aparato. claro. Los electrónicos obviamente ya superaron todo esto con otros, digamos, elementos de estado sólido, ¿no? Con, ¿cómo se llama? Los diodos, los transistores, los tiristores, todo lo que es inclusive la electrónica de potencia, ¿no? Pero bueno, esto quedó como, no sé hasta qué punto tiene utilidad hoy, no sé si se usa un estabilizador así, pero bueno, el principio está bueno entenderlo, ¿no? Bueno, como les decía, transistor es un ejemplo de elemento no lineal. ¿Eh? El transistor tiene un colector, emisor, base, no es el lugar acá para que yo les describa cómo funciona esto, lo van a ver en electrónica, pero bueno, este transistor
tiene ecuaciones que lo rigen, que son las del modelo de Eversmall, que son no lineales, ¿no? Si ustedes relevan la corriente de base, por ejemplo, en función de la tensión base-emisor, te da diferentes curvas para diferentes parámetros de la tensión colector-emisor, ¿no? Y esa es una forma de las curvas. Estas curvas están para solo mostrarles que es un elemento no lineal. Por ejemplo, esta es la salida de la tensión de emisor en función de la tensión colector-emisor, ¿eh? ¿Para qué parámetro? Para el parámetro corriente de base. O sea, fíjense como con la corriente de base ustedes varían la tensión del colector, la corriente colector, ¿eh? Bueno, obviamente este funcionamiento del colector, del transistor, se usa de manera generalizada en la electrónica, ¿eh? De más está decir la importancia que tiene que nosotros no digamos nunca, esto es electrónica, no es algo que a mí me interese o esté relacionado conmigo, porque sería gravísimo que digan algo así. Hoy por hoy la electrónica está en toda la eléctrica y la eléctrica en la electrónica. O sea, de hecho hay universidades donde eso está fusionado, digamos. Cualquier universidad norteamericana no hay. eh, el departamento es el departamento se llama Electrical Engineering y o sos electrónico o sos eléctrico puro, pero el departamento es el mismo. Yo tenía Eh, entendido que la carrera era la misma, que no había distinción de carrera. no, no, sí que hay distinción. Hay varias universidades que tienen eléctrica pura. Por ejemplo, la Colorado State, por ejemplo, seguro. Eh, hay universidades en Estados Unidos y en Europa que sos puro eléctrico. O sea, y España también. España tiene. Lo que pasa que quizá vos es diferente, no sé cómo es la cosa, si vos decidís en el ciclo superior o ya entrás dirigiendo la carrera, pero lo que estoy seguro es que los departamentos, no hay un departamento de electrotecnia y un departamento de electrónica, ¿no? Es más, no se llaman Electronic Engineering, no existe Electronic Engineering, son todos Electrical Engineering, por eso la IEEE digamos, Electrical and Electronic Engineering, pero no existe el electricista, el ingeniero electricista y el ingeniero electrónico por separado, ¿no? Eh, Quizás son orientaciones, pero el departamento, los docentes son todos lo mismo. Eh, o sea, volviendo al tema, la electrónica deberíamos darle mucha bola, ¿no? Lo digo por mí también, digamos, pero quiero decir, hay electrónica uno de nuestra carrera no es muy interesante, o sea, quiere decir, no es muy buena, por lo que yo recuerdo, no me acuerdo cómo estará ahora, pero, por ejemplo, electrónica de potencia la da el departamento de electrónica y es muy buena, la da el doctor Taka, que estudió en Francia, así que vale la pena hacer esa materia, por ejemplo, electrónica de potencia, ¿no? Es Em, obligatorio igual. Sí, pero la da. Sí, hay una. Sí, ahora la pusieron obligatoria, la da Fernando. No me acuerdo el nombre. La da otro chico. Está bien, sí, sí, sí. Bueno, si está mejor. Háganla. Bueno, es obligatoria, decís. Bueno, perfecto, perfecto. Cuando yo cursé no era obligatoria. Entonces yo cursé con TACA, digamos, esa materia específicamente. Bueno, inductancias. Bueno, la inductancia, ustedes ya saben, esta formulita que quizá la vieron en máquinas o los que no cursaron máquinas en electrotecnia. La tensión eficaz que aparece acá, ¿no? Es 4,44, o cuando es un núcleo con una bobina de acero, no, de hierro. Este, mm, Tenés la tensión eficaz acá, es el 4,44 por la frecuencia, por el número de vueltas, por el flujo máximo. ¿Mm? Esta se la van a ver muy seguido. ¿Mm? En el caso del hierro tenemos una histéresis, estos son valores instantáneos, ¿no? Entonces el flujo concatenado es N por phi igual a N por S por B. O sea, S por B es la superficie por el campo magnético, suponiendo que el campo magnético es constante. Y la superficie también, ¿no? Porque el flujo, ¿cuánto vale el flujo?
¿Cuánto vale el flujo de un campo magnético? ¿Alguien sabe? ¿Cómo se define? Era, ¿no era la integral? Sí, B, La sí. integral del campo diferencial magnético S. sobre la superficie. O La sea, integral de... Integral o de sea, B, diferencial S. exactamente. Ese ¿Así? sí. ¿Así lo hago? Eh, ¿Estaría bien o falta algo? eh, ¿Vos, Ariel, que sos tan eh, matemático, tan no, riguroso? vectorial. Las Tendría que veces ser. que lo implementé hasta Vectorial, ahora, o muy bien. sea, ¿Pero qué En el falta? colegio, sí. ¿Eh? no, fue usar el campo magnético por la superficie, que venía un integral que es el campo magnético El integral versor Eso, falta. diferencial S, pero eso no lo recuerdo qué dejamos otra cosa. eso lo dejamos para la secundaria. En la secundaria yo no veía eso. El Bueno, versor yo falta, sí. creo. No, ¿qué versor? Acá no hay ningún versor. Y en el bueno. Claro, lo que dice Martín es el versor de la superficie, que es la normal, y Bueno, la... sí, no, pero falta algo la definición de flujo. El flujo tiene que depende de. Ya sé lo que me querés decir, pero no ¿Vos me decís acuerdo la ley cómo. de Faraday? No, no, no. Este, En la definición de flujo esta que escribí, falta algo. El que el número de espiras. vector. No No, sé, el flujo magnético. no. ¿No está, no es eso? Que dependía del Falta, tiempo. no, falta algo que si no lo ponen está mal directamente. La definición esta. Primero, bueno, eso es menor, que generalmente el flujo se pone con un circulito acá porque se pone así. Pero lo más importante es el producto escalar que va acá. ¿Eh? Ah, bueno, pero. Bueno, Ah, con lo de bueno. los versores te tiramos el centro. No, no, Pero, no, no, pero no, está no tenía ni implícito idea. el producto escalar. No, no está Ya implícito, no está sabemos, cuando Es está implícito. que invisible, si ese fuese producto vectorial, sí lo claro, aclaramos. exacto. No, 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 puede ser producto común. No, pero No, no, claro, pero. No puede ser Bueno, está producto bien, está común bien. entre dos vectores. Entiendo el punto. no, 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 no. Digamos, obviamente no lo pueden hacer si es común, pero es importante que recuerden este producto escalar porque la diferencial de superficie y el B pueden estar en diferente dirección, ¿no? Entonces, Sí. A eh, eso iba lo del comentario de Martín de la normal de la superficie y la dirección del... Está bien, bueno, el producto escalar. producto Es escalar, así. claro, claro, claro. Bueno, recuerden siempre esta es la definición de flujo general, ¿eh? Bueno, pero para este caso, simplificamos a S por B. Volvemos a lo común, digamos. Este, ahí está la ley de Ampère, también se la acuerdan, ¿no? Sí. Quiero ver el nivel de electromagnetismo que tenemos, che. Esto sale de la ley de Ampère, la integral de H por L, ¿no? ¿Cuánto era? H escalar Las L corrientes concatenadas. es igual a N Corriente por I, o sea, concatenada. la corriente encerrada, ¿no? La corriente concatenada, ¿no? Sí. De ahí se deduce esta, ¿no? Para simplificando, ¿no? Este, bueno, de ahí despejo la corriente, ¿no? Bueno, de acá pongo la derivada del flujo y lo único que varía es el campo magnético. ¿Mm? De acá saco el diferencial de corriente y lo único que varía es H. Entonces, la tensión es la derivada del flujo, esta es la ley de Faraday, ¿no? Multiplicando y dividiendo por el diferencial de corriente y utilizando estas dos que acabo de mostrar, ¿eh? Llego a esta relación y ¿qué me queda? Me queda que la tensión, ahora esto lo voy a borrar, es algo por la derivada de la corriente. ¿Y qué es este algo que figura acá? ¿Qué tiene que ser? O sea, ¿a qué les hace recordar esta relación? A El la circuito, inductancia. a la Sí. inductancia. Entonces, esto L, es una claro. inductancia dinámica, ¿eh? Es una inductancia dinámica para un caso con histéresis, ¿no? Vamos a borrar.
Entonces, esta es la inductancia dinámica. Y esta es el mu dinámico. O sea, el mu, ¿cuál era? Ustedes ya se acuerdan, todo esto ya lo vieron en electrotecnia o en física 2. Cada punto de esta curva define un mu. Cuando llegan a este punto, ¿por qué define un mu? Porque la relación entre B y H era mu. ¿Se acuerdan la relación constitutiva? B igual Mu 0 por mu R. mu, sí, no, sí, sí, sí. mu por H. Mu por H. Sí, pero a veces se ponía con la... O sea, Mu del ponía medio por mu la cero, sí. permeabilidad relativa. Es Exacto. lo mismo igual. No, permeabilidad es con epsilon. No, Mira, no. yo rendí campos el otro día y por una semana no quiero, mis ojos se niegan a ver esto. Ah, Por lo menos una semana, dame, Ernesto. Sí, yo igual son cosas muy sencillas. ¿Sabes? Lo mínimo que yo quiero que sepan para esta materia, digamos, ¿no? Recuerden que B es mu por H, que se llama relación constitutiva, y solo vale para materiales ILH, es decir, isótropos, lineales y homogéneos. ¿eh? Lineales desde el punto de vista magnético, ¿no? Eh, por supuesto, para acá no vale esta relación, pero sí vale punto a punto. Entonces, la que vale es la mu dinámica, digamos, ¿no? Que sería la derivada de B con respecto a H en esta relación. Yo les relaciono todo con todo, porque justamente da la casualidad que yo doy las dos materias, entonces eh, siempre me han gustado las dos, entonces esto está íntimamente relacionado, ¿no? Bueno, volviendo a esta curva, ya vimos cómo se podía definir una inductancia dinámica, ¿no? Ahí ya la vieron antes. La derivada en un punto cualquiera es la mu dinámica, y si yo trazo desde el origen a este punto, voy a obtener lo que se llama inductancia estática o mu estática, ¿no? Siendo H máxima y B máxima de estos valores, uno podría obtener el valor medio de la inductancia dinámica. El valor medio, como todo valor medio, se define como 1 sobre 2H, sobre todo, esto voy a obtener el valor medio de todo esto, ¿no? Por el integral entre menos H máximo y más H máximo de la ecuación que lo rige, que es mu dinámica por diferencial de H. Bueno, esto es muy fácil de calcular, entonces la mu dinámica media es directamente el B máximo dividido el H máximo. Que sería como una especie de de mu de saturación. Es el mu que tiene, el mu estático que tiene ese punto. ¿Mm? Y por eso se puede también definir una inductancia dinámica media, ¿no? Utilizando esta relación. ¿No? ¿No? Esta en realidad sería esta. ¿Mm? Entonces, ¿esto para qué sirve? Son distintos parámetros, como les dije antes. Así como se podía definir una resistencia dinámica, una resistencia estática, se puede definir una mu estática, una mu dinámica, una L estática y una L dinámica. ¿Qué se usa en cada caso? Depende depende de la utilización. A veces se utiliza el mu dinámico porque me interesa una variación continua, a veces me interesa un punto de trabajo, entonces uso el mu estático. Depende. ¿Mm? Bueno, me detengo 5 minutos, vamos al baño y nos reencontramos en unos minutos. ¿Puede ser? Dale, ¿en 5 o en 10? Bueno, Dale, 5, 10, como quieran ustedes. Dale. chavalé. Dale.